Cuando uno comienza a reflexionar sobre la historia del pensamiento político, uno de los primeros temas que se nos viene a la cabeza es tratar de averiguar cuál es la relación entre los griegos y la política. Una pregunta que uno se puede hacer es, ¿los griegos inventaron la política? Claramente no, porque la política es ese juego de poder en torno a dirimir conflictos y establecer consensos en una sociedad. Por lo tanto, la política es parte natural de las sociedades, fue parte natural de las sociedades desde los tiempos primitivos. Los griegos no inventaron la política. ¿Inventaron los griegos el pensar sobre la política? Tampoco, porque antes de los griegos, incluso podemos ir a Oriente, China, con Confucio, ya hubo pensamiento político. Entonces, ¿cuál es el gran aporte de los griegos a la política? Es que allí, en los siglos V y IV antes de Cristo, encontramos el origen de un pensamiento sistemático sobre la política. ¿Con quién? Los primeros pensadores políticos fueron Platón y Aristóteles, porque desarrollaron ese pensamiento sistemático sobre la política. Primero Platón, fines del siglo V, comienzos del IV, con sus discípulos desde la academia, y luego fue continuado por Aristóteles, su discípulo durante 20 años, un discípulo muy aplicado, un discípulo al que Platón decía era el lector de la academia, que cuando muere el maestro establece sus diferencias con Platón y es el otro gran fundador del pensamiento político. Entonces, el origen del pensamiento político como una actividad sistemática de pensar sobre las cuestiones políticas está en Platón y Aristóteles. Uno se podría preguntar por qué no en Sócrates o por qué no en los sofistas también contemporáneos a Platón y a Aristóteles, especialmente al primero. Con Sócrates no, porque Sócrates no escribió, es decir, todo lo que sabemos de Sócrates es a través de Platón. Si alguien dice que leyó las obras completas de Sócrates, eso no puede ser, porque no escribió Sócrates. Y en el caso de los sofistas, que sí tuvieron reflexión política, prácticamente se ha perdido toda la producción que emanó de ellos, y por lo tanto lo que sabemos de los sofistas lo sabemos a través de Platón. Es con Platón, pues, el gran inicio del pensamiento político. Entonces uno se puede preguntar por qué fue en Atenas que encontramos los orígenes del pensamiento político. Y ahí la referencia que tenemos que hacer es al papel de las crisis en el origen de las teorías políticas. Para ello, una breve reflexión sobre la historia de Grecia en esos momentos, una historia que conocemos bien a través de Tucídides y de su gran libro La historia de la guerra del Peloponeso. Sabemos por Tucídides que los griegos vivían en ciudades-estados, que eran pequeños núcleos urbanos con un lugar de mercado, pero básicamente era un territorio rural porque era una economía agraria. Y esos griegos estaban unidos por sentimientos de nacionalidad, básicamente por tres tipos de sentimientos. Uno era el amor a los juegos. Las guerras entre las ciudades-estados se interrumpían cuando se celebraban juegos en honor a alguno de los dioses, ya los más importantes, los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, también estaban los Juegos en honor a Apolo, por ejemplo. Es decir, ese amor a los juegos era común entre los griegos. La segunda cuestión muy importante, compartían la religión, los dioses griegos eran compartidos por todas las ciudades-estados, y un tercer aspecto muy importante que hace a la nacionalidad era la lengua, que también era compartida y que distinguía a los griegos de los extranjeros o bárbaros o los que no eran griegos. Ahora bien, por causas que todavía se están tratando de identificar, entre los siglos VII y V antes de Cristo, durante esos 200 años, el mundo griego comenzó a ver un proceso de polarización, centralización y guerras continuas entre sus ciudades-estados. En ese proceso se fueron conformando dos polos, uno en torno a Esparta y su liga del Peloponeso, y uno en torno a Atenas y su liga de Delos. Es decir, prácticamente todo el mundo mediterráneo fue quedando dividido en torno a esos dos polos. Y esos dos polos llegaron a un enfrentamiento inevitable, que fue la guerra del Peloponeso, que se desarrolló entre el año 431 y el 404 a.C. Durante esos 27 años, una guerra muy larga que pasó por diversas etapas, Esparta finalmente
emerge como triunfadora luego de un cerco de un año sobre Atenas, al cual incendia y logra vencerla, pero el resultado final fue que la propia Grecia quedó agotada en esa guerra tan larga y tan fratricida. Poco después, el dominio de Esparta fue reemplazado por otras ciudades-estados como Tebas, Macedonia, luego va a llegar Alejandro y construir su gran imperio alejandrino. Tanto Platón como Aristóteles no fueron pensadores del apogeo griego ni del apogeo ateniense. Platón y Aristóteles comenzaron a desarrollar su pensamiento cuando termina la guerra del Peloponeso, en esa Atenas destruida, en esa Atenas que había perdido el antiguo esplendor y que la propia Grecia se encontraba agotada. Es decir, fueron pensadores de la crisis. La crisis tiene un gran papel, y lo vamos a ver en los diferentes capítulos, como productora de teoría. Como dice Thomas Kuhn, que ha estudiado mucho el tema de las revoluciones científicas, una sociedad se propone diseñar nuevas herramientas y esa extravagancia solamente se produce cuando las herramientas que tiene ya no funcionan. Si uno trata de determinar otros factores que han influido para que la teoría política naciera en Grecia, hay que hacer referencia entonces a cómo se organizaban Atenas y Esparta. ¿Qué eran Atenas y Esparta en el siglo V, en el siglo IV antes de Cristo? Por un lado, tenían muchos puntos en común. Eran dos sociedades con vocaciones imperialistas compartidas. Eso era algo común a Atenas y Esparta. Es más conocido el caso de Esparta, era una sociedad guerrera, preparada para la guerra. Los niños a los 7 años eran retirados de la custodia familiar y educados por el Estado, niñas y niños, y preparados para integrar el ejército. Esparta tenía un ejército permanente, pero no menor era la vocación imperialista de Atenas. En plena guerra del Peloponeso, un ejemplo que nos da Tucídides es cuando la isla de Melos decide mantenerse neutral frente a ese conflicto que se estaba desarrollando entre Esparta y Atenas. Y Atenas le impone a la isla de Melos integrarse a su propia liga frente a Esparta con el único argumento de la fuerza. Es decir, no hubo argumentos ni de derecho ni de tradición, sino el argumento de la fuerza. En eso eran muy parecidas Atenas y Esparta. Otro punto en común que tenían eran sociedades extremadamente estratificadas. Esparta, una sociedad que tenía en su cúspide el pequeño grupo espartano conquistador, que había sometido a aqueos e ilotas, y por el lado de Atenas también una sociedad estratificada, donde según cálculos que se han hecho, 2/3 de la población eran esclavos, y los esclavos en Atenas eran los prisioneros de guerra. Por lo tanto, nos queda 1/3 de individuos, de los cuales la mitad eran comerciantes y la mitad podrían ser ciudadanos. También una sociedad estratificada a la manera de Esparta. ¿Qué era lo que diferenciaba? ¿Cuál era el gran punto de ruptura entre Atenas y Esparta? Era la forma de gobierno. Por un lado, Esparta se organizaba con una asamblea o consejo de ciudadanos designados por la asamblea de Espartacos por aclamación, y de ese consejo de ciudadanos de 28 o 30 personas emergían 5 éforos que eran quienes realmente tenían el poder en Esparta. Para los atenienses esa era una manera oligárquica de organizar el gobierno, casi tiránica, va a decir Aristóteles. En contraparte, Atenas se organizaba teniendo como instancia de gobierno fundamental la asamblea de ciudadanos. Los ciudadanos se reunían cada 40 días en el ágora, la plaza pública, y discutían y debatían y decidían sobre las cuestiones comunes. Y algo muy importante, si una de las decisiones era ir a la guerra, los propios ciudadanos atenienses se armaban porque Atenas no tenía ejército permanente. Es decir, afrontó, por ejemplo, toda la larga guerra del Peloponeso con sus propios ciudadanos armados. Además de esa institución que era la Asamblea de Ciudadanos, se conformaba un consejo de los 500 para que funcionara como poder ejecutivo entre reunión de asamblea y reunión de asamblea, es decir, entre esas asambleas que se desarrollaban cada 40 días. De esos consejos de los 500, que eran 50 por cada una de las 10 tribus administrativas en las que estaba dividido Atenas, se elegía un estratega, es decir, que 10 estrategas
podían tomar decisiones en tiempos de emergencia. Es decir, tanto Atenas como Esparta tenían esa gran diferencia en torno a la forma de gobierno. Por un lado, una forma de gobierno democrática, directa, y por otro lado, una forma de gobierno oligárquica o cuasi tiránica que tenía Esparta. Pero no eran las únicas formas de gobiernos en Atenas. También había monarquías, tiranías, aristocracias. Y este es el gran punto. La teoría política nace en Grecia porque había muchos puntos para comparar regímenes de gobiernos. Cuando se vive en un sistema homogéneo, la teoría política le cuesta mucho fluir. Cuando se vive en un sistema de diferentes formas de gobierno, como era Grecia en el siglo V y IV a.C., la teoría política fluye.